Nos encontramos con la profe Betul Royap, psicóloga clínica, profesora de la PUSE, máster en drogodependencias por la Universidad de Valencia, coordinadora del área de investigación del Grupo de Investigación e Intervención sobre Drogas en Ecuador. Soy Lilia Zapata, estudiante de sexto semestre de la carrera de Psicología Clínica. Me gustaría hablar con usted acerca del incremento de la violencia intrafamiliar durante el confinamiento del COVID-19 y de igual forma hacer reflexionar a las personas sobre esta problemática. Ya. Para empezar, en Ecuador la violencia provocada en el confinamiento fue un aumento según el ECU 911. Desde el 12 de marzo que empezó la emergencia sanitaria hasta el 5 de noviembre del pasado año se registraron un total de 70.349 casos. En las provincias con mayor conflicto fueron Guayas, Pichincha y Esmeraldas. Desde su opinión, ¿cuáles son las causas detonantes para el aumento de violencia intrafamiliar durante el confinamiento? Bueno, muchas gracias por la entrevista. A ver, creo que hay varias causas detonantes, ¿no es cierto? Es una situación a la que ninguno de nosotros ha estado acostumbrado, es una situación nueva y difícil en la que hemos pasado muchísimas más horas de las que estábamos acostumbrados a estar con nuestra familia, ¿no es cierto? Y que eso de alguna manera genera ciertos roces, genera, no sé, que haya invasiones de los espacios, porque claro, se comparten en momentos en los que no se estaba acostumbrado, ¿no? Además de eso, hay muchísima incertidumbre en relación al futuro. Hay, no sé, también puede ser que hayan habido ya situaciones previas de violencia, ¿no es cierto? Y que esto se exacerbe con el tema del confinamiento. Entonces, creo que es un cúmulo de cosas en el que eso, las personas estamos más nerviosas, estamos preocupadas por la situación, no solamente de si nos vamos a contagiar, sino que puede ser también el hecho de que nuestros familiares estén enfermos o de perder el trabajo o de que no podamos seguir con nuestros estudios adecuadamente o simplemente salir libremente, ¿no es cierto? Sin que haya restricciones. Entonces, inestabilidad creo que es un factor importante y eso también hace que como nosotros estamos nerviosos y angustiados por el asunto, también se presente conflictos dentro de la familia, ¿no es cierto? Si bien no llega a ser violencia física en todos los casos, hay peleas, hay discusiones y eso va aumentando porque, claro, no hay así como oportunidad de salir y, no sé, hablar con otras personas o hacer otras cosas, sino que estamos en el mismo medio y entonces, claro, es como un círculo vicioso, ¿no? En el que lo uno va a afectar a lo otro y entonces la escalada de la violencia puede darse mucho más rápido que en situaciones en donde no estamos 24 horas encerrados con las personas con las que vivimos. Claro, por ejemplo, si en una familia no hubo ningún tipo de violencia antes del confinamiento, pero con el transcurso uno de sus integrantes se vuelve violento con el otro, entonces se podría decir que no hubo un buen manejo de las emociones como la ira, la frustración o la angustia. Sí, puede ser que esta persona esté expresando algún tipo de angustia, ¿no es cierto? Hay ahí varias aristas. Primero, el tema de la violencia, de la agresividad, hay que verlo tal vez como una consecuencia, ¿no es cierto? No tanto como una causa, sino como una consecuencia. Y entonces, claro, van a haber un montón de factores que le pueden estar sucediendo a esta persona que le llevan a actuar violentamente, ¿no es cierto? Puede ser la misma preocupación, puede ser que no sé, que tenga excesiva angustia y que no pueda hablar de ello, ¿no es cierto? Y entonces, claro, incluso es un tema fisiológico, es un tema que se da en todos los animales, ¿no es cierto? Cuando nos sentimos atacados y tenemos miedo por eso, reaccionamos atacando. Esa es una de las reacciones que se espera, ¿no? Hay que ver todas las características que tiene esta persona, qué factores previos están ahí para que antes no haya tenido explosiones agresivas y que ahora sí, ¿no? Claro, profe. Entonces, ¿qué consecuencias a futuro pueden tener los integrantes de las familias que han sufrido violencia? Ya, esa pregunta es súper interesante porque a la larga, o sea, en realidad no sabemos todavía qué puede haber de consecuencias, digamos, en unos 5 o 10 años. Sin embargo, claro, si esto no se trabaja adecuadamente, como digo, si no se habla del asunto, si no se encuentran nuevas maneras de comunicarse o de hacer otras actividades dentro de la familia
que puedan distensionar, ¿no es cierto? Seguramente la violencia va a ir en escalada. Eso es lo que se va a esperar. Puede ser que ya no sean gritos o que sean discusiones esporádicas, sino que cada vez escale más y que se llegue a la violencia física, por ejemplo. Y creo que sobre todo este tema afectará, y eso lo podremos ver en unos años, ¿no es cierto?, a los más pequeños, ¿no es cierto?, a los niños que se han criado, digamos, en que este ya es su normalidad, ¿no es cierto? Es un medio en el que han vivido con las discusiones, con la violencia, con el encierro, con las pantallas. Entonces, tal vez los efectos a largo plazo se vean más en los niños y en los adolescentes. Claro, por otro lado, hay muchas personas en este tiempo que han denunciado cualquier tipo de agresión, como ya vemos en las cifras, pero hay otras que aún no lo hacen. Entonces, ¿por qué las víctimas de violencia no suelen buscar ayuda generalmente? Ya, esa pregunta también es súper interesante. Sí, generalmente no buscan o no denuncian, ¿no es cierto? Y esto, bueno, también son complejas las preguntas. Creo que vi estadísticas al inicio del confinamiento del año pasado y había un aumento en las llamadas de auxilio, por ejemplo. Se sabe que ha aumentado la violencia intrafamiliar, la violencia de la pareja íntima. Sin embargo, las denuncias cayeron en un 80%, ¿no? Y eso, bueno, tiene varias explicaciones. Primero, el hecho de que no se puede salir tanto, de que la movilidad está restringida, de que no hay tanta facilidad. Y claro, la gente tiene miedo de contagiarse. Entonces, eso por un lado, ¿no es cierto? Y por el otro lado, que es un tema que no es nuevo de la pandemia, pero que, no sé, hay situaciones, por ejemplo, el tema de la violencia económica, ¿no? Que la persona depende de los ingresos o depende financieramente de su agresor, entonces no quiere denunciar por eso, o porque se le amenaza, ¿cierto? Violencia psicológica se le amenaza, y entonces hay una situación de miedo, ¿no? Claro. ¿Y cómo se puede identificar patrones de conducta violenta en la familia? Porque hay muchas personas que no se dan cuenta. Ya, sí, esa pregunta también es bien compleja. Creo que no hay así como un estándar que tú puedas decir, si una persona tiene estas características, seguramente es violenta, ¿no? Sin embargo, hay cosas que sí nos indican que puede, en situaciones extremas, exacerbarse este asunto, ¿no? Primero que hayan así como roles excesivamente marcados de género, ¿no? Por ejemplo, no sé, que sea una familia, una pareja en la que haya una dominación extrema por uno de los miembros de la familia, que haya así como notoriamente son desde el otro lado, ¿no es cierto? Y que estén así como muy marcados quién hace las cosas del hogar, quién provee, etcétera, ¿no? ¿Qué más? Que hayan eso, los estereotipos de la masculinidad, por ejemplo, muy marcados. El hecho este de tener que demostrar la virilidad, de pensar que la masculinidad se demuestra con la fuerza o con la dominación de los otros. Recordemos que la violencia física, la violencia sexual, incluso la psicológica, no empieza de un día para el otro, ¿no? Es un tema ahí paulatino, temas como la restricción de ver a los familiares, invadir los espacios privados, como por ejemplo el celular, la denigración de la autoestima, así como el de la vestimenta de la otra persona, controlarle a dónde va, a qué hora viene, ese tipo de cosas ya nos podrían indicar que esto va en escalada, ¿no? Hay muchas manifestaciones y hay que estar atentos a esto, ¿no? Así como el tema del control y la dominación, que son esenciales en esto, ¿no? Respetar los espacios privados también. Claro, pero si estas personas ya ven ese tipo de conductas, ¿por qué se les hace tan difícil despegarse de su victimario? Ya, también una pregunta súper interesante. Como decía antes, creo que eso no empieza de un día para el otro, ¿no es cierto? Este tema es paulatino, hay que recordar que hay afectos con esta persona, por eso se mantiene relación. Generalmente el agresor en estas condiciones que tú dices es la pareja, ¿no es cierto? Entonces hay afectos, muchas veces hay cosas en común, ¿no es cierto? Por ejemplo, hijos, por ejemplo, un matrimonio, el tema del amor romántico también, ¿no es cierto? Si es que me cela, es porque me preocupa por mí, si es que es así como muy protector, entonces eso significa que
que el amor tiene que doler. Y entonces creo que por eso se hace difícil. Y también, bueno, hay una situación, este círculo de la violencia en el que se entra en una dinámica, ¿no? Entonces, creo que se entra en este círculo y parte del círculo de la violencia es, se empieza con el tema de la luna de miel, ¿no es cierto? Todo está bien, todo es lindo, nos llevamos súper bien, hacemos cosas juntos, nos llevamos hermoso y a partir de ahí va escalando, 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 con cosas súper sutiles, ¿no es cierto? Que al inicio uno ni se percata, empieza con una tensión, por ejemplo, entre las dos personas, hasta que se da el tema de la agresión, del insulto, del golpe, lo que sea, ¿no? Y entonces, en ese momento es que la persona víctima dice, bueno, hasta aquí. Pero lo que suele suceder es que como es un círculo, se vuelve a la fase de la luna de miel. El victimario pide disculpas, es difícil salir, primero darse cuenta de que uno está metido en esa dinámica, ¿no es cierto? Y por otro lado, no es fácil por varios motivos, ¿no es cierto? Creo que el principal, además de todos estos estereotipos que tenemos socialmente, es el asunto de que uno no se da cuenta que está en esto hasta que ya, por ejemplo, las manifestaciones de las agresiones son como momentos de asesinarle a la persona. Ahí es cuando eso, el resto se empieza a dar cuenta y la persona puede salir. No es un tema sencillo. Para finalizar, profe, ¿cuáles son las mejores rutas de apoyo en las que pueden recurrir las víctimas de violencia intrafamiliar? Ya, ok. Sí, hay varios caminos, ¿no es cierto? Generalmente, bueno, el sistema denuncia en el Ecuador otras alternativas. Se puede acceder a ellas, ¿no es cierto? Y generalmente estas organizaciones, se me ocurre ahorita, por ejemplo, Surcuna, trabajan con abogados, trabajan con psicólogos, trabajan con un equipo multidisciplinario que asesoran a las mujeres o a las personas víctimas de violencia en varios ámbitos, ¿no es cierto? Y ya saben cómo funciona el sistema, entonces pueden apoyar, ¿no? Hay, por ejemplo, el Consejo de Protección de Derechos, hay algunas instancias públicas y yo creo que sí es importante apoyarse de estas organizaciones civiles. Ya, profe, muchas gracias. De hecho, esto es para que las personas reflexionen sobre la problemática y se pueda hacer algo.